absolutamente nada. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer de cuenta, a ver, esperen un segundito. Bueno, que vamos a empezar definiéndolas. Ustedes ya saben, lo que me interesaba era que recordaran que cuando trabajaban en un triángulo rectángulo, para definir la función seno, una vez dibujado el triángulo, tenían que hacer ¿qué cociente? O sea, ya yendo a la parte geométrica y lo inicial del tema. Para graficar o representar, calcular la función seno de un ángulo determinado, ¿qué hacían ustedes? Tomaban un triángulo rectángulo, la definición geométrica, ¿no? Hablando de eso. Y era el cociente entre quién. Eso es lo primero que tenían que ver. El seno, ¿cómo lo defino en un triángulo rectángulo? El opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué cosa opuesta? El cateto opuesto. El cateto. Cateto opuesto sobre hipotenusa, muy bien. O sea, eso es eso trabajando geométricamente. Bueno, ahora vamos a esa definición que yo tengo para un ángulo, tenemos que hacer algunas precisiones para poder trabajarlo como función. Si nosotros vamos a trabajar con funciones de reales en reales, el primer problema que tengo es ver cómo voy a expresar a los ángulos, en qué sistema de medición. Entonces, es lo primero que tengo que definir o recordar. ¿Qué se acuerdan ustedes de sistemas de mediciones? Habíamos visto, si yo no me equivoco, el sistema circular o del radián. Habíamos hablado nosotros un poquito de eso, ¿no? ¿O no? Yo pregunto por ahí, capaz que no, y estoy creyendo que sí lo di con ustedes, por eso les pregunto. No me acuerdo si lo hablamos, pero en el ingreso lo dimos. Y en álgebra también. Claro, perfecto, sí. Entonces, nosotros queremos estudiar a las funciones trigonométricas como funciones de reales en reales. O sea, las queremos estudiar de esta forma. Entonces, estos reales, ¿qué van a representar de los ángulos? O sea, yo tengo que identificar a un ángulo con un número real. Entonces, ¿qué real tomamos para poder definir las funciones? Ese real es un número que va a ser la medida en radianes de un ángulo. ¿Estamos? La medida en radianes de un ángulo es un número real, ¿se acuerdan, no? La medida en radianes de un ángulo es un número real. Bien, entonces, ustedes habrán visto, si me dicen que ya lo vieron, entonces saben que en radianes, bueno, la unidad de medida, por supuesto, es el radián. Es un número que no tiene dimensiones. ¿Y qué sabíamos nosotros para repasar rapidito? Un ángulo de una vuelta en radianes. Lo voy a indicar así. Una vuelta completa en radianes, muy bien, es 2pi. Entonces, también pequeño repaso, después lo vamos a aclarar un poquito más, vamos a trazar lo que se va a llamar la circunferencia trigonométrica, pero rápidamente vamos a hacer algunas consideraciones con las que vamos a trabajar. Primer consideración y la más importante. La semirrecta inicial que gira en sentido antihorario, haciendo centro en el origen de coordenadas, desde una posición inicial hasta una posición final que genera un ángulo cualquiera, acá, este punto es S, este punto es S', entonces, la semirrecta S gira en sentido antihorario y genera ángulos que se llaman ángulos como positivos, ¿sí? Entonces, esta región del plano, barrida por la semirrecta, cuando giró de la posición inicial S a la posición final S', se dice que es un ángulo, lo voy a indicar con la letra alfa, es la región del plano que fue barrida por esta semirrecta al pasar de la posición inicial a la final. ¿Estamos de acuerdo? La medida, el número, si esta semirrecta da una vuelta completa, hace una vuelta completa, el ángulo generado es lo que nosotros dijimos una vuelta, cuya medida en radianes es 2pi, y en sexagesimal, ¿cuánto mide el ángulo de una vuelta completa? 360 grados. 360. Muy bien. El ángulo llano es el ángulo de media vuelta. 360. ¿Sí? ¿Cuánto? 180.
Media una vuelta vuelta. entera. Ángulos Ah, únicos. media vuelta 180. Muy bien, muy bien. Media vuelta son 180 grados, pero ¿y en radianes? Sí. Sí, Muy bien, pi. El ángulo recto. Estamos haciendo un pequeño repaso para Pi seguir sobre 2. rápido. Muy bien. Bueno, y el ángulo de la mitad de un ángulo recto es pi sobre 4, o sea, lo que sería 45 grados, y ahí tenemos la equivalencia, ¿no? Nosotros de ahora en más nos vamos a olvidar de la medida de los ángulos en sistema sexagesimal, vamos a trabajar siempre con el sistema del radián, ¿pero por qué? Porque yo voy a tomar a todos los ángulos y a cada ángulo le voy a hacer corresponder su medida en radianes. Esa sería como una primera función que hacemos. Tomo un ángulo y le hago corresponder un número, y ese número es un número real. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que necesito es trabajar y que entiendan bien que de ahora en más, la medida de un ángulo es un número real y es el dominio de las funciones trigonométricas. ¿Estamos? Esa es la primera observación. Y ahora vamos a empezar a analizar. Primero, ¿qué era el círculo trigonométrico? O circunferencia trigonométrica, disco trigonométrico, y tiene distintos nombres. ¿Qué características tiene esto? ¿Se acuerdan? Oyeron hablar de la circunferencia trigonométrica, ¿no? O círculo trigonométrico. ¿Me escuchan, chicos? ¿O estoy hablando yo sola? Sí, se te escucha. Bueno, ¿se acuerdan lo que es el círculo trigonométrico? Es la circunferencia de radio unidad, o sea, de una unidad. Claro, muy bien. Es una circunferencia unitaria. El radio es 1. Bien, entonces, ¿para qué me sirve? Ahora vamos a ver para qué nos va a servir. Para ir definiendo y trabajando con las funciones trigonométricas, pero vamos a ver de qué forma. Bueno, vamos a trazar una. Espero que me salga bastante acorde. A ver, esperen que vamos a subir esto. Bien. Bueno. Espérenme un segundito. Se me fue demasiado para andar corriéndolo, es peor. Lo vamos a hacer acá. Bueno, ahí traté de dibujar lo que se llama circunferencia trigonométrica, y ahora nosotros vamos a ubicar siempre, de ahora en más, a los ángulos en un sistema de referencia. Tomamos el sistema de referencia de coordenadas cartesianas, y ahí voy a representar a todos los ángulos. No quedó muy centrado, pero bueno, ustedes van a hacer de cuenta de que sí. Bien. El convenio con el que vamos a trabajar para generar los ángulos es el que yo les dije antes, cuando empezamos. El semieje positivo de las X es el que va a generar los ángulos, considerando que la semirrecta que gira es esa semirrecta, generando en sentido antihorario ángulos positivos, y si gira en sentido horario, ¿cómo serán los ángulos? Negativos. Negativos. Entonces, siempre la posición inicial coincide con el ángulo, con la posición inicial de la semirrecta, o sea que siempre empezamos con 0, ¿no? 0 coincide, consideramos que la semirrecta o el eje X no se movió, y entonces esa representa al ángulo de 0 radianes. Bien, ahora en su giro, acá vamos a tomar un ángulo cualquiera, y lo dibujo ahí.
Y ahí tengo esta semirrecta, ya les digo, para indicar una semirrecta yo marco un punto cualquiera en ella y digo que la semirrecta S, en su giro alrededor del origen de coordenadas, pasa a una posición final S'. Bien, el ángulo es la región del plano barrida por la semirrecta en ese giro. ¿Cuántos puntos tiene en el plano? Infinitos, ¿no? Bien, ese ángulo yo lo voy a marcar acá y voy a decir que la medida del ángulo en radianes es U. ¿Me siguen? Yo no le voy a poner un simbolito arriba indicando ángulo ni nada, sino que hablo de U. O sea, U, así sin nada, es la medida en radianes del ángulo que sería, si yo lo indico como ángulo así, el U sin ningún símbolo arriba es la medida en radianes del ángulo U. ¿Se entiende? Esto es importante que lo vean. Bien, y ahora, si yo digo que esta semirrecta tiene radio 1, y tomo un punto que esté en el plano, que tenga esta abscisa, y que tenga esta ordenada, ¿dónde lo tomé? Lo tomé bien a propósito. ¿Dónde está ubicado ese punto? Donde la semirrecta que genera los ángulos corta a este círculo unitario. ¿Lo entienden? Ahí elijo el punto P. Podría, para trabajar con y definir y calcular el seno, el coseno, la tangente de un ángulo, yo podría trabajar con cualquier punto de la semirrecta. O sea, yo podría haber tomado también ahí un punto R y determinar otro triángulo rectángulo con un XR y un I sub R. Pero ¿cuál es ¿por qué elijo tomar el punto P? ¿Por qué tomo ese punto? Porque ¿qué me estoy asegurando yo tomando el punto P ahí? Que cuando trabajo con el triángulo rectángulo, ¿quién vale uno? La hipotenusa. ¿Lo entienden todos? ¿Eso está claro? Primera cuestión, saber por qué elijo ese punto. Y elijo ese punto porque este triángulo rectángulo O, que va desde O hasta P, con la proyección en el eje de las X es XP, ese triángulo es el de radio, es el que tiene hipotenusa 1. Bien. Entonces ahora vamos a calcular el seno de U. Ahora, usando lo que repasaron ustedes de trigonometría que les pedía que repasen. ¿Qué es el seno de U? ¿Cómo se definía el seno de U? Cateto opuesto sobre 1 en este caso. Sí, sería el cateto opuesto, recordando la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que es, en este caso, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? En este triángulo, yo puedo trabajar con cualquier triángulo, elijo trabajar con el que está en el círculo trigonométrico, entonces es cateto opuesto, IP, me siguen que es IP, ¿no? IP es el cateto opuesto, la ordenada del punto P, dividido esa hipotenusa que tiene, en este caso, yo lo voy a escribir así, ustedes ya vieron esto en álgebra, el módulo de este vector, ¿cuánto vale? 1. Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto vale el seno del ángulo? El seno de U coincide con ¿quién, chicos? Con la ordenada del punto P. ¿Me siguen? O sea, esto que estoy marcando acá un poquito más grueso es IP. ¿Y qué es? Es el seno de U. ¿Alguna duda? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera elegido otro triángulo? Por ejemplo, hubiera trabajado con el R, que escribí ahí. Este R, que yo puse acá, R, tiene como coordenadas X, ahí le puse, fíjense, es X de R acá, ¿no? Es XR, y tiene una ordenada IR. Que la ordenada, ¿dónde está? Aquí arriba la leemos, ¿no? Ahí. ¿Entienden lo que es? Estoy tomando otro triángulo. ¿Cómo calculo el seno del ángulo usando este otro triángulo, el que estoy marcando ahora?
¿Me escuchan? Estoy preguntando. Yo Sí. calculé, el seno de U, si uso el círculo trigonométrico, me dio igual a IP. Si hubiera tomado ese otro triángulo, ¿cómo me hubiera quedado? Hubieras R. sabido el opuesto y no la hipotenusa. Claro, o sea, la hipotenusa ahora es OR, no es más, no es 1. Si yo elijo trabajar con ese otro triángulo un poco más grande, también podría decir que el seno de U es el I de Q dividido, ¿No era de R? ¿cómo? QR, perdón. Disculpen, ¿eh? Le llamé R y estoy poniendo Q, disculpen. Es IQ, no, IR, sobre el módulo del vector OR, o longitud del segmento OR. Lo voy a poner ahí, que encima no se ve bien. ¿Esto qué es entonces, chicos? El módulo, la hipotenusa es la longitud del segmento OR. ¿Esto puedo simplificar o decir, bueno, esto vale tanto, puedo hacer una simplificación? No. ¿El valor es el mismo, el que yo obtengo? Si yo hago este cociente o este cociente, ¿el resultado va a ser el mismo? Sí. Sí, porque Sí. los triángulos, ¿cómo van a ir resultando? Semejantes. Entonces estoy dividiendo catetos opuestos al ángulo dividido hipotenusa de distintos triángulos semejantes, los resultados finales son los mismos. Entonces, elijo trabajar para una mejor representación aquel círculo trigonométrico donde las ordenadas de cualquier punto, la ordenada, que me va a estar representando el seno del ángulo. ¿Me siguen? Si yo, ahora, limpio, hacemos de nuevo este círculo. Vamos a tener que hacer varios porque... Bueno, entonces ahora elegimos, vuelvo a dibujar otro círculo para que quede un poco más limpia la figura. Entonces ahora ya voy a poder generalizar. Si yo tengo una circunferencia de radio 1, yo tomo un ángulo cualquiera, un ángulo determinado cualquiera, el que sea, y digo, este ángulo es U, este punto P tiene como abscisa XP. ¿Y qué puedo decir yo de la ordenada del punto? Es IP. ¿Y cómo podría escribir también? En lugar de IP, ¿qué puedo poner? Seno de U. ¿Lo Seno de U. entendieron? Seno de U. ¿Se acuerdan cómo definíamos ahora el coseno? Nosotros dijimos que el seno era geométricamente el cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, entonces, ¿qué sería ahora? XP sobre 1, o sea que el coseno del ángulo, ya vimos que yo puedo tomar cualquier punto sobre la semirrecta final del ángulo. Elijo esta que dijimos acá porque los triángulos son semejantes como lo vimos antes. Entonces, de esa manera ahora XP es el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces yo podría decir que la abscisa de P es el coseno del ángulo y la ordenada de P es el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bien. El tema de la tangente lo vamos a dejar para un ratito. Ahora me interesa que no nos desenfoquemos, vamos a trabajar con la función seno nomás. Bien, una pregunta. Si esta semirrecta va girando,
Entonces decimos que a medida que la posición final va cambiando, va generando distintos ángulos y, por ejemplo, podríamos tomar un ángulo en el segundo cuadrante, cualquiera. A este ángulo le vamos a llamar ángulo B. Para saber cuánto vale el seno, ¿qué punto tengo que buscar yo? ¿Dónde corta la semirrecta? ¿A quién? A la circunferencia trigonométrica. A este punto le puedo llamar con la letra B mayúscula, con la letra que ustedes quieran. Sabemos entonces que si yo hago la proyección, la longitud de este segmento que estoy marcando acá, ¿qué es del ángulo B? Es el seno. Seno. Muy bien. ¿Y el coseno? ¿Dónde lo voy a leer? Sobre el Acá. eje Y positivo. El seno sobre el eje de las Y positivas. El coseno sobre el eje de las X, chicos. Si yo voy a este ángulo, ¿no dijimos que XP era el coseno de U? La abscisa del punto me da el coseno. La ordenada del punto, ¿qué me da? El seno. Para cualquier ángulo. ¿Me siguen o no? Acá me queda determinado este triángulo cuando hago la proyección. Entonces, el B tiene como coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. El ángulo siempre tiene su lado inicial, dijimos, en el semieje positivo de las X. ¿Me siguen? Para poder trabajar y determinar el triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa va a ser la de radio 1 y proyectamos sobre cada uno de los ejes, el eje de las X y el eje de las Y, para sacar las respectivas abscisa y ordenada del punto. La abscisa me da el coseno y la ordenada me va a dar el seno. ¿Está claro eso? Ahí marqué un ángulo que está en el tercer cuadrante. ¿Y qué sabemos nosotros en cuanto a los signos? De nosotros ya podemos sacar algunas propiedades, tanto del seno como del coseno. ¿Qué podemos decir del seno? Vamos al seno primero. El seno de un ángulo cualquiera. ¿Entre quiénes varía? Yo observo que el primer ángulo o el menor ángulo que yo puedo encontrar es 0. ¿Y cuánto vale tomando valores positivos, estoy hablando, ¿no? Ángulos generados en sentido antihorario. El seno de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mirando esa circunferencia trigonométrica. 0. 0. Muy bien. Si yo llego al ángulo pi sobre 2, ¿qué puedo decir del seno? Porque yo voy viendo que el punto, para generar todos los ángulos, la semirrecta va girando. Cuando se gira y hace este giro para determinar un ángulo de 90 grados, ¿qué observamos nosotros del punto que tenemos ahí? Tiene qué abscisa y qué ordenada. La abscisa de este punto, ¿cuánto vale? Abscisa 0. Es el 0, y 1. ordenada Primero 1. va la abscisa y después va la ordenada. 0, 1. Sí, sí. Entonces, para 0 grados no, 0 radianes. Que sabemos que daba 0. Para pi sobre 2 radianes, el 0, ¿cuánto nos dará? 1. Muy bien. Estamos hablando ahora del seno. Después vamos para el coseno. El seno acá nos dio 1. ¿Y qué pasa cuando, o sea, fíjense, llega a una ordenada que podemos considerar que es el valor máximo en ese giro? Porque cuando el ángulo, yo voy tomando y siguiendo el giro, ángulos que van desde pi sobre 2 hasta pi, hablando en grados de 90 a 180, ¿qué va pasando con el seno? Fue desde 0 hasta llegar a 1. ¿Y después qué sucede con las ordenadas de los distintos puntos? Van a achicarse. Se van achicando. Van decreciendo hasta llegar al seno del ángulo de media vuelta, o pi, el ángulo llano. ¿Qué seno tiene? Vuelve a ser 0. 0. Si seguimos girando, acá sigue girando la semirrecta.
hasta llegar, llegó a pi y el seno nos dio 0. ¿Qué empieza a pasar con las? Yo me tengo que ir fijando en las ordenadas de los puntos. En cada posición que se detiene, esta semirrecta, determina un punto, ¿no? Por ejemplo, se detuvo acá, terminó ahí un punto. ¿Cómo es la ordenada de ese punto? ¿Es un número positivo o negativo ahora? Negativo. 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 Muy Negativo. bien. Muy bien, es negativo. O sea, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, los senos de los ángulos que están entre 0 y pi sobre 2, entre pi sobre 2 y pi, o digamos entre 0 y pi, los senos son positivos. En cambio, cuando ya pasamos al tercer cuadrante y después al cuarto, ¿cómo van siendo los senos de los ángulos? O sea, las ordenadas de los puntos Negativos. extremos, Negativos. claro. Muy bien. ¿Lo ven todos? Acá fíjense que también es negativo. En el cuarto cuadrante es negativo, en el tercero es negativo. El seno de pi dijimos que era 0. ¿Cuánto vale el ángulo? Bueno, 3 veces pi sobre 2. Sería 270 grados. En su medida en radianes, ¿cuánto es para 270 grados? ¿Se acuerdan? Tres veces pi sobre 2, ¿o no? 3 medios. Sí, 3 medios de pi o 3 veces pi sobre 2. ¿Me siguen? El seno de 3 veces pi sobre 2, ¿cuánto es? -1. Menos 1. Muy bien. Y después sigo girando hasta llegar nuevamente al ángulo de una vuelta completa, que es 2pi, y ahí observamos que las ordenadas empiezan entonces a decrecer nuevamente desde -1 hasta 0. ¿Lo ven todos? Porque ¿en quién me voy fijando? En la ordenada de los puntos. Perfecto. Si yo doy una vuelta completa, ahora voy a volver a tener que hacer otro círculo porque no. Queda muy sucia la figura. Bueno. Quiero que veamos esto. Tómenlo como un croquis, no como algo exacto ni nada, porque lo quiero hacer rápido. Fíjense. Yo tenía un ángulo U marcado con su respectivo seno, todo, ¿no? O sea, la semirrecta hizo un giro. Tengo un ángulo U. Ahora, el seno de U sabemos ya que viene dado por este segmento, o sea, eso ya está claro, ¿no? Este segmento, que es la ordenada del punto P. ¿Qué pasa si yo doy una vuelta completa y vuelvo a esa posición? ¿Qué medida tiene ese ángulo que estoy marcando? En radianes, ¿eh? 2pi. 2pi es una vuelta completa. Si yo empiezo en la posición inicial y 2pi doy... más U. Claro, o sea, es 2pi más U, o U, si parto de U y doy, o sea, hice desde el origen, llegué hasta U, y di una vuelta completa hasta volver a la misma posición, el ángulo es U más 2pi. ¿Qué pasa con la posición final de esa semirrecta? ¿Con quién coincide? Con la que contiene, con el lado final del ángulo U. ¿Me siguen? ¿Cambia la semirrecta? No. ¿Cambia el punto? No. Entonces, ¿qué podemos decir del seno de este ángulo? Es el mismo. Es el mismo. ¿Todos lo ven, chicos, que es el mismo? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, el seno de U más 2pi es igual al seno de U. Y si en lugar de dar una vuelta completa, doy 2 vueltas, El seno de U más 4pi.
Muy bien. ¿Lo entienden todos? Entonces, ahí ya tendría que el seno de u es igual al seno de u más 2pi, igual al seno de u más 2 veces 2pi, ¿no? Podría escribirlo así. ¿Sí? ¿Tiene algún límite esto, el número de vueltas que yo puedo dar? No. No. Entonces esto es igual al seno de u más p veces 2pi, donde p, ¿qué sería? Un número entero que me dice el número de vueltas, ¿no? Yo estoy tomando entero, no le estoy aclarando signo. ¿Por qué? Porque puede ser que la semirrecta gire para arriba o que gire ¿cómo? Hacia abajo. Si yo parto acá. Claro, si yo giro en sentido antihorario, o sea, generé U y a partir de ahí giro en sentido antihorario una vuelta entera. Me voy a detener, obviamente, por el otro lado hacemos, ¿no? Sería, si ustedes lo miran o hacen un dibujo, no quiero ensuciar mucho pero si yo llego a esta posición y tengo U, y ahora le sumo una vuelta negativa, lo voy a hacer en otro color. ¿Sí? ¿Qué sucede con la posición inicial y la posición final? La posición final de la semirrecta coincide con la de U. ¿Me siguen? Por eso es que P puede ser o positivo o puede ser negativo, por eso decimos que P es un número entero. Entonces directamente el número de vueltas. Y aunque el ángulo Si sea ven, negativo, profe, o lo sea, si mismo. coincide con el U, el seno va a ser el mismo, digamos. Claro, por supuesto. Entonces por eso decimos, la propiedad es que la función seno entonces, ya vista como una función, es periódica. ¿Y cuál es el periodo fundamental? ¿Sofía? Muy bien. Los demás van entendiendo, porque yo escucho respuestas, pero... ¿La función cómo, profe? Es una función periódica. ¿Estamos de acuerdo? Porque vos fíjate que los valores se empiezan a repetir. O sea, entre que la semirrecta da una vuelta completa, voy obteniendo distintos valores. Empiezo en 0, después voy a 1, vuelvo a decrecer a 0, de 0 voy a menos 1 y de menos 1 nuevamente a 0. Y después se empiezan a repetir todos esos valores. Entonces decimos que desde que empieza en el periodo, perdón, desde 0 a 2pi, yo tengo una serie de valores que después se repiten indefinidamente, esos mismos valores. Eso es lo que nosotros habíamos visto cuando analizamos la función periódica. Si la función se va repitiendo a partir de un periodo fundamental, yo acá tendría que aclarar también, yo acá dije el seno de este es igual a este, es igual a este, igual al seno de 1. Entonces, por eso decimos que se trata de una función periódica de periodo fundamental 2pi, porque los valores se empiezan a repetir después, indefinidamente. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Bien. Sí. Bien. Vamos a analizar ahora una propiedad importante. Entonces, bueno, ya puedo hacer una síntesis de algunas propiedades de esta función, ¿no? Entonces, dada una función, vamos a considerarla ahora de reales, es una función de reales en reales. Vamos a aclarar ahora cuál es el conjunto de imágenes. Voy a tomar un número u, perteneciente al dominio, y a ese u le hago corresponder una función que es el seno de u. Aquí
voy a considerar, acá, funciones reales en reales. El conjunto de imágenes de esta función, el menor valor que toma, ¿cuál es? El -1. ¿Y el mayor valor que toma, cuál es? 1. ¿Me siguen? Entonces, la función seno es una función que tiene como conjunto de imágenes al intervalo -1, 1. ¿Está claro eso, chicos? ¿Cómo nos dábamos cuenta nosotros? Viendo acá, analizando que si empezamos con 0, el seno vale 0, llego a pi sobre 2 y vale 1, y después decrece hasta 0, desde 0 pasa hasta -1, y de -1 vuelve a crecer hasta 0. ¿Me van siguiendo? El mayor valor que toma la función seno entonces es 1, y el menor valor que toma es -1. Por eso decimos que el conjunto de imágenes de la función seno va a ser el intervalo cerrado -1, 1. ¿Lo entienden todos? Sí. Esto es Sí. importantísimo. Esto equivale a decir que el seno está siempre comprendido entre 1 y 1, o lo que es lo mismo, si yo uso valor absoluto, el valor absoluto del seno es un número siempre menor o igual a 1. ¿Sí? Bien. Todo esto ya me va sirviendo a mí para hacer la gráfica, pero hay una propiedad que es importante y es la paridad. O sea, yo voy a decir que la función seno es una función impar. Para que esto se cumpla, para que la función seno sea impar, o sea, para probar esto, yo se lo estoy diciendo, pero esto se prueba. ¿Cómo lo probamos nosotros? ¿Qué tengo que analizar yo? ¿Cuándo una función es impar? ¿Se El seno acuerdan? de x y el seno de menos x. Y ver los Yo resultados y bueno, y compararlos. Ahora entiendo lo que me dicen. Para que una función sea impar, ¿qué tenía que pasar? Una función g es impar, ¿sí? ¿Qué se cumplía? Que g de menos x sea igual a menos g de x. No, menos g de menos x. Impar estoy diciendo, ay, perdón. Acá estaba. Disculpen. G de x, muy bien. O el opuesto de la función en menos x igual a g de x. ¿Está claro esto, chicos, acá? ¿Lo recuerdan todos? Esto es lo que tengo que tener en cuenta, porque si no me acuerdo de esto, ¿qué voy a probar? ¿Cómo analizo si es par o impar? ¿Cómo era la simetría de las funciones impares? Con respecto al origen. Muy bien. Entonces, ¿y para qué me interesa a mí, antes de hacer la gráfica, saber si es par o impar? Primero sé que es periódica, el periodo fundamental es 2pi, entonces yo tengo que graficar y obtener la gráfica en un periodo de amplitud 2pi para después repetirla indefinidamente en el gráfico, y obtener así la gráfica de la función periódica. Nosotros siempre decíamos, partimos de una plantilla que después se repite. Entonces yo necesito una plantilla que tenga una amplitud 2pi para después repetirla. ¿Por qué me interesa analizar la paridad o imparidad? Porque si yo sé que la función tiene alguna de esas propiedades, con representarla en un cuadrante, después por simetría puedo completar con los cuadrantes restantes. Si fuera par, hago la representación para los x que están en positivos y después, por simetría, respecto del eje y, si la función es par, completo y hago la gráfica para las x negativas. Si es impar, como en este caso, y puedo también nuevamente tomar una porción de la gráfica de esa función periódica
positiva y después nuevamente completar por simetría. ¿Me entienden, chicos? ¿Para qué quiero saberlo? Para que me simplifique la gráfica, nada más. Es para eso, o sea, para eso se usa esta propiedad. Bien, entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo, y vamos a probar, que el seno de menos x es el opuesto del seno de x. Ustedes recuerden que lo puedo escribir de las dos maneras. O el opuesto del seno de menos x es igual al seno de x. Cualquiera de las dos maneras de expresar la imparidad está bien. Bueno, para probar esto, lo que hacemos es utilizar la circunferencia trigonométrica de nuevo. Todo lo voy a probar con esto. Profe, guarda la batería de su compu. Sí, ahora la vamos a enchufar. Espérenme un segundito más, si ya ven que se está quedando sin batería. Bueno, más o menos. Estoy trazándolos de cualquier forma, sí. Pero, a ver, no, esto no me gustó. A ver, espérenme un segundito. Vamos a trazar el eje un poquito más abajo, porque si tienen que verlo, analizar los triángulos que se forman, y entonces necesitamos, sí o sí, que más o menos esté más parejito. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Ahí que dice el eje X, el eje de las Y, el círculo trigonométrico, vale 1, o sea, todo esto ya lo sabemos. Entonces vamos a hacer, para hacer esta prueba, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un ángulo U cualquiera, la medida del ángulo en radianes es U, y voy a tomar su opuesto. ¿Dónde va a estar el opuesto de este ángulo? ¿En qué cuadrante? En el tercero. Tercero. Chicos, primer cuadrante, segundo cuadrante, El cuarto. tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Muy bien, cuarto cuadrante. Entonces, trazamos el opuesto de U. O sea, la amplitud obviamente es la misma, pero está generado en sentido contrario. Por eso es negativo, nada más. Entonces voy a decir que este, ¿quién es? Menos. ¿Dónde me tengo que fijar para ver el seno? Es la ordenada, ¿no? Del punto de intersección. Entonces, para U tengo esto, y para el opuesto de U tengo esto. ¿Cómo resultan esos triángulos? Esto vale 1, este también vale 1, el radio vale 1, ¿no? Este segmento que estoy representando yo acá, ¿qué es? El seno de U. ¿Esto qué es? ¿El seno de quién? Del opuesto de U. Claramente, estos triángulos, el triángulo que está representado acá que estoy rayando, este triángulo y este otro triángulo, ¿cómo son, chicos? Ese Igual. y este. Son iguales o congruentes. ¿Por qué? Y tienen un lado que vale 1 los dos. Un lado común y el ángulo U. El ángulo opuesto de U tienen la misma amplitud. Entonces los dos triángulos resultan ser iguales, ¿no? ¿Me siguen? Yo acá a este le pongo P, a este le ponemos acá Q. Y si quieren, a este punto acá le llamamos N, o el triángulo OPN es exactamente igual al triángulo ONQ. ¿Sí? Luego, si los triángulos son iguales, los elementos homólogos también lo son. Entonces, la longitud del lado PN es igual a la longitud del lado NQ. Si quieren, lo ponemos así. Se entiende que no los tomo como vectores, los tomamos como segmentos y listo. Los segmentos son congruentes. En valor absoluto, son los lados de los triángulos, en valor absoluto son iguales. Ahora, si yo observo esos triángulos, yo sé que la ordenada del punto P es coseno de P, coseno de U, perdón, seno de U.
acá es, la abscisa de Q es coseno de menos U, seno de menos U. Bien, y ahora en valor absoluto son iguales. ¿Qué va a cambiar? Como estamos refiriéndonos a las ordenadas de los puntos, ¿qué puedo observar yo entonces? El seno de U, bueno, tengo que poner a cargar esto, así que. El seno de U, entonces, ¿cómo es con respecto al seno de menos U? En valor absoluto sabemos que son iguales, pero el signo, ¿cómo es? Opuesto. Opuesto. Son opuestos. Entonces, claramente, la función seno, ¿cómo es entonces? Impar. Bueno, y voy a usar el mismo dibujo para el coseno. Así ya no lo volvemos a hacer. Fíjense acá, ¿cómo queda el coseno? ¿Cómo es el coseno de U con respecto al coseno de menos U? Igual. Muy bien, ¿lo ven todos? El coseno de U y el coseno de menos U son exactamente iguales. Entonces, la función coseno, ¿cómo es? Par. Par, muy bien. ¿Lo ven todos, chicos? Sí, sí. Luego, el coseno de U es igual al coseno de menos U. Entonces, f de U igual a coseno de U es una función par. No estoy hablando de la función tangente, pero después lo vamos a analizar y rápidamente con esto. Bueno. Bien, entonces ya ahora podemos hacer la gráfica de la función seno. Yo voy a dejar de compartir pantalla un ratito y ustedes vayan viendo un poco esto. Tengo que poner a cargar la notebook, así que tengo que hacer un Profe, ¿puedes pequeño subir un segundito? desplazamiento. Ah, sí. Así Cuidado. me quedó algo sin copiar. Un segundito subí. Sí, yo, ahí nomás. Yo lo voy Listo, a ver. gracias. ¿Sí? Sí, por ahí algunas cosas quedaron medio borrosas acá, medio borroneadas. Esto es coseno de U, seno de U. Bueno, chicos, silencio, un minutito, porque voy
Bueno, seguimos, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí. Bien. Bueno. Vamos ahora a la construcción de la gráfica utilizando estas propiedades. Ya vimos que era impar. ¿Qué intervalo tomarían ustedes para graficar? ¿Qué les parece? Pregunto, o sea, yo necesito graficar un periodo para después por simetría, completar la gráfica. ¿Se acuerdan, no? De 0 a 2 pi. Muy bien, o sea, me dicen de 0 a 2 pi. Está perfecto. ¿Por qué? Porque el periodo fundamental es 2 pi. Muy bien. Y si yo hago entre 0 y 2 pi, después utilizando la propiedad de la imparidad, completamos por simetría. ¿Lo entienden todos? O sea, ese es el procedimiento. Bien, lo que voy a hacer ahora, voy a buscar, bueno, vamos a tratar de, vamos a tratar de hacer rápidamente, les voy a mostrar el proceso, no va a quedar muy prolijo acá, pero después vamos a compartir la imagen final, que está en el libro, con el apunte también. Pero bueno, primero les voy a mostrar acá cómo vamos a hacer para construirla. O sea, empezamos trazando lo que sería una circunferencia trigonométrica y tomando el sistema de referencias, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es trazar una circunferencia que tiene un radio unitario, o sea, una circunferencia trigonométrica. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el radio de esta circunferencia vale 1, y ese 1, ese radio igual a 1, es el que me define la unidad de medida. ¿Me entienden? Sí. Es la unidad de medida y es, lógicamente, es lo que me va a dar también la unidad de medida en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas. Más o menos. Entonces, fíjense, yo digo que este radio, tengo acá el origen, y acá tenemos 1, ¿no? Y voy a definir un nuevo, ya les digo, el sistema de coordenadas cartesianas para poder representar a la función, también tiene que ser perpendicular al eje de las X, y lo que hacemos, o sea, por convenio, digamos, es lo siguiente, o sea, este eje que yo tracé acá, eje de las abscisas y que lo prolongué, ese va a ser mi eje de abscisas donde voy a poner la medida del ángulo en radianes. En el eje de las ordenadas, que lo puedo tomar en cualquier posición, lo voy a tomar acá. Y yo podría tomar cualquiera, ¿no? Espérenme. Vamos a tomarlo directamente. Bueno. Les pido que tengan un poco de paciencia con esta pizarra. Bien. Vamos a trazar entonces el eje de las ordenadas. Bueno. Este sería el eje de las X. Y aquí el eje de las ordenadas. La unidad de medida, ¿cómo la me fijo? Si yo estoy diciendo que desde acá hasta acá tengo una unidad, a partir de acá hacia la derecha voy a tomar la misma unidad de medida. ¿Me siguen? Aproximadamente ahí tendré el 1. Aquí arriba, con la misma unidad, tenemos
el 1. O sea, se supone que es la... Estamos trabajando con la misma unidad en el eje de las y que en el eje de las x, ¿no? Bien, aquí tenemos el 0. Y yo voy a poner, acá hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, yo voy a poner la medida del ángulo en radianes en el eje de las x. Si voy a poner la medida del ángulo en radianes, el 0 radianes, sabemos que es 0. Ahora, yo tendría que tener pi sobre 2, tendría que tener a pi, tendría que poder representar a 2pi. ¿Qué les parece? ¿Cómo haríamos entonces? Tendría que saber aproximadamente cuánto vale cada uno de esos números reales. Nosotros sabemos que pi, que representaría al ángulo, o es la medida en radianes de un ángulo llano, pi, ¿cuánto vale? En reales. Si yo quiero, pi es un símbolo, simboliza a un número irracional, es la medida de un ángulo llano. Bueno, lo puedo también definir a partir de, tomando un círculo, bueno, en base a su radio, bueno, poder calcular así, con una circunferencia, la medida de ese ángulo pi, como lo definimos. Pero bueno, ¿cuál es el valor aproximado en reales de pi? 3,14. 3,14. Claro. ¿Y cuántas cifras tiene? Tres. Infinitas. No, 3,14, sí, pero el número pi tiene infinitas cifras decimales no periódicas, es un irracional. ¿Está? Bien, entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? Si es 3,14, yo tengo que esta unidad es 1, y bueno, tengo que hacer algo aproximado, decir, bueno, por acá estará el 2, o sea, ¿y el pi dónde va a estar? Y más o menos, o sea, yo trato de ubicarlo aproximadamente. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy haciendo? O sea, hacemos la escala de medidas en base a la unidad que yo tomé. Primero elijo la unidad y después voy ubicando los números, ¿no? Entonces aquí tengo el pi. Pi sobre 2 es la mitad, así que aproximadamente yo podría considerar que está acá. Pi sobre 2. Pi sobre 4 es la mitad de pi sobre 2. Y bueno, ahí estará aproximado. Yo estoy tomando todos valores aproximados. Es una aproximación lo que estoy haciendo, porque bueno, tomé una unidad y más o menos estoy ubicando los puntos para que me quede la gráfica más o menos coherente. Entonces de acá hasta acá tengo pi, pero yo tengo que llegar hasta qué, para completar un periodo completo, ¿hasta dónde tengo que llegar? 2pi. Dijimos de 0 a 2pi. Entonces yo hice, estamos ahí en pi, necesito tener 2pi. Entonces, bueno, en esta escala que yo tome, acá tengo el 3, bueno, más o menos, chicos, yo lo estoy haciendo aproximadamente, ¿no? Y más o menos aquí tendremos el 2pi. Bien. Bueno, y ahora vamos ya a ver cómo hago la gráfica. Ya tengo la escala, todo. Bien, entonces lo que hacemos es ir pensando ya en lo que habíamos visto antes y dijimos, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que el seno de 0, ¿cuánto valía? ¿Qué tengo que...? El seno de 0 vale 0. Habíamos visto algunos valores característicos, vimos que el de pi sobre 2, ¿cuánto vale? 1. El de pi sobre 2 vale 1. Entonces a veces lo que se hace es, van a ver una gráfica de este tipo, porque se dice acá, ¿dónde medimos nosotros el seno? En la ordenada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tomo el punto extremo y la ordenada me da el seno. Entonces la ordenada yo la puedo trasladar y decir a pi sobre 2 le toca como imagen 1, ¿sí? O sea que el seno de pi sobre 2 es 1, ya lo puedo ubicar acá. Con esos puntos voy a ir haciendo la gráfica. Sabemos que el de pi, ¿cuánto valía? El de pi valía 0, o sea, tengo otro punto. Y después puedo seguir, pero vamos acá. Pi sobre 4 es la mitad de pi sobre 2, ¿no? Entonces, si yo tomo acá pi sobre 4, digo este es pi sobre 4, el seno viene dado por esta ordenada, ¿sí? Este punto es coseno, ¿se acuerdan qué es? Coseno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4. Son las coordenadas del punto de la
final de la semirrecta, y ese punto coincide con la intersección de la circunferencia trigonométrica. Estoy repitiendo todo lo que vimos antes con el lado final del ángulo. ¿Dónde medimos el seno? Es esto, es la ordenada de ese punto. Entonces trazo una paralela y ahí lo tengo. Esto sería equivalente a decir, tomo la misma medida y se la pongo como imagen a pi sobre 4, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿el seno dónde lo mido? Ahí. Y eso lo podemos ir haciendo con distintos ángulos. Puedo tomar pi sobre 6, pi sobre 3, marco el ángulo y traslado una paralela y ahí voy marcando los distintos puntos. ¿Me van siguiendo? Entonces, así vamos construyendo. Y esto va tomando esta forma. Hasta acá. Después sabemos que decrece, ¿no? Voy tomando distintos ángulos en el segundo cuadrante. Ay, perdón. Puedo tomar este ángulo. Y el seno. El ángulo es un ángulo que está entre pi sobre 2 y pi. La medida no la sé, o sea, tomo un ángulo cualquiera, pero bueno, podemos considerar que si este ángulo es un ángulo R, ubico a R ahí, trasladé, bueno, y voy completando la gráfica hasta llegar al 0. ¿Lo entendieron todos? ¿Cómo se va haciendo la gráfica? Sí, se entendió. Sí. No entendí por qué hay un punto arriba sobre el 3pi, que lo marcaste antes igual, pero no entendí por qué quedó sobre la línea del eje de las X. No se entiende, me rebota mucho lo que decís. Repetime la pregunta, porque tenés mucho eco, no sé por qué, fíjate. Repetime de nuevo, no te entiendo. Que no entendí por qué queda un punto marcado sobre el 3pi, sobre el eje de las X. No, yo quise marcar, ahí a lo mejor quedó, no está claro, yo quise, porque el número 3 es el de la escala, yo ubiqué el 1, ubiqué el 2, ubiqué el 3, ¿sí? Pi es un poco más, es 3,14. Ah, listo, está un poquito... estabas marcando pi, pensé que era un punto. No, pi es ahí, acá lo que tengo es, el 3 es un poquito antes del pi, eso es lo que quise poner. No está relacionado, es el 3 de la escala, ¿está? Este pi es este que está acá. Si no, lo vamos a borrar a ese 3 y listo, no hace falta que esté. Sí, ya entendí. Bueno, chicos, ¿entendieron todos? Cómo se construye, nada más. Lo que me interesa es que sepan cómo lo van construyendo. Bueno, esa sería. Bueno, y después para los negativos, el procedimiento es el mismo. Yo ya se los voy a, les voy a dar el trabajo hecho, digamos, ¿no? Vamos a pasar al apunte, o sea, acá tengo el -1. Para 2pi dijimos que era 0, nuevamente la mitad, y así hacemos construimos siguiendo con las mismas paralelas como fuimos haciendo, tomando medidas para los distintos ángulos. Dijimos que el -1 era el seno de 3 medios pi, o 3pi sobre 2. El seno es -1. ¿Lo ven todos? Una vez que hicimos la sinusoide, completamos por simetría y vemos la gráfica. Ahora vamos a verlo en el apunte. Espérenme un segundito que yo lo voy a buscar.
Voy a buscar el apunte para compartir. Esperen un segundo.